Estamos a 3 minutos de las 9 de la mañana, abrimos la primera entrevista de esta jornada, porque mañana se va a llevar a cabo la interpelación al canciller y a la ministra de Economía por las irregularidades ocurridas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Recibimos esta mañana al miembro interpelante, al diputado del Frente Amplio, Nicolás Viera. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, usted en las últimas horas estuvo haciendo trabajo de investigación, fue hasta Salto. ¿Cuáles son los puntos claves que va a plantear mañana en la interpelación? Bueno, nosotros venimos encarando esta interpelación ya desde hace más de un mes en el estudio específico, si bien es un tema que desde la bancada del Frente Amplio lo venimos investigando desde el año 2021. En los últimos días pudimos ir a Salto, poder ver en el lugar algunas situaciones que estaban planteadas desde el inicio, algunos proyectos inconclusos, algunas denuncias que tanto funcionarios como gente con conocimiento de Salto nos querían hacer. Entonces, bueno, nos reunimos de manera reservada para que nos pudieran brindar sus informaciones. Obviamente que también fue momento para conversar con los medios de comunicación y ni que hablar con la mesa política del Frente Amplio, porque bueno, nos parecía que ese ida y vuelta era necesario. Así que tenemos pautado como una serie de mojones dentro de lo que va a ser la interpelación, que seguramente se alarga, porque bueno, el tema lo amerita y son muchas las preguntas que tenemos para hacer. Ahora, ¿amerita seguir adelante con una interpelación o realizar esta interpelación teniendo en cuenta que Carlos Albizu, como presidente de CTM, había renunciado? Sí, yo creo que la renuncia de Albizu es el primer coletazo de nuestra iniciativa de interpelar, que no fue solamente presentada por el Frente Amplio, sino que hubo firmas de Cabildo Abierto y también del Partido Ecologista Radical Intransigente. Quiere decir que es un problema que lo visualizamos más de un actor del sistema político, además de senadores como Botán y Gandini, que también han expresado públicamente en ese sentido. Lo que nosotros entendemos es que más allá de la renuncia de Albizu, la situación permanece incambiada. ¿Por qué? Porque quien quedó en lugar de Albizu, Burutarán, fue una de las personas de confianza de Albizu que ingresó de manera directa a CTM, primero como secretario de la delegación, después ahora como presidente. Los demás miembros de la delegación permanecen incambiados, esos no renunciaron y tomaron responsabilidad y decisiones a la par de Albizu, y los ingresos permanecen en sus lugares de trabajo. Entonces a nosotros nos parece que lo que hay que hacer es rever todo ese nuevo escenario que queda, porque en realidad sostenemos que la gobernanza de la delegación uruguaya ante CTM permanece absolutamente incambiada, hasta con los mismos objetivos, que sigue siendo un manejo poco transparente de los recursos públicos y una desidia en cuanto a el nombramiento de esos funcionarios. ¿El Frente Amplio pretende que caigan todos esos contratos? Sí, pretendemos que caigan los contratos, llamar a responsabilidad tanto al canciller de la República, que es quien ejerce la rectoría sobre este organismo binacional, y a la ministra de Economía, que es la responsable de otorgar las partidas presupuestales para que el organismo funcione. Claro, acá representantes del Ministerio de Economía señalaban, Marcela Bención concretamente, que ese es un monto que está asignado y se le brinda, y justamente no hay responsabilidad en cómo se usa, ¿no? Desde el Ministerio de Economía. Yo creo que esa postura es bastante irresponsable del Ministerio de Economía, porque es ilógico que todo el pueblo uruguayo, de sus impuestos, de lo que se recibe, estemos aportándole a la delegación uruguaya más de 1.000 millones de pesos anuales y no controlemos en qué se invierten. Porque así estamos. Se utilizó ese recurso como mecanismo de beneficio personal y político de Albizu y su gente para ser utilizado como trampolín electoral rumbo a las elecciones de Salto. Claro, ahí están las zonas grises, que es un organismo binacional, ¿no? Sí. Y no sigue las reglas específicas. Claro, tiene reglas de juego propias. Exactamente. ¿No? Tiene reglas de juego propias porque en realidad tiene un estatuto de funcionamiento, tiene un código de ética, tiene un tribunal arbitral que habla sobre los temas en discordia dentro de CTM y no se rige ni por el derecho uruguayo ni por el derecho argentino. Por tanto, algo que para el Uruguay puede ser ilícito, si está enmarcado dentro de esa estructura,
no necesariamente es delito, sino que claramente puede ser una irregularidad. ¿Y con qué se encontró en su recorrida en Salto? ¿Hay indignación en la gente por esa situación o está de alguna manera naturalizado? Porque también depende cómo se mire si uno puede encontrar arbitrariedades o esa zona más gris que significan los organismos bilaterales, en este caso binacional. Sí, yo creo que a veces cuando a mí me toca ser del interior, soy de Colonia y conozco cómo funcionan las lógicas del interior que son muy distintas a la del área metropolitana. Entonces muchas veces desde acá se ve un tema de alto impacto, pero que en el territorio finalmente no impacta demasiado. Yo creo que esto es un tema de alto impacto, pero el problema es que en la escala de prioridades de la población de Salto, este tema no está en primer lugar. Porque tiene un nivel de desempleo que supera el 13%, porque tiene todas las dificultades de la diferencia cambiaria con Argentina. Todo eso impacta mucho más que esto porque la gente necesita pagar la olla mensualmente. Entonces, esa también es parte de los elementos que nosotros queremos volcar, porque mientras que está esa situación, entran a Salto Grande con sueldos elevados, militantes políticos del Partido Nacional y del Partido Colorado, a beneficiarse del Estado, mientras que su pueblo, que es quien debería ser el beneficiario final, le está pasando mal. Entonces, naturalmente este tema es muy conversado en Salto, pero las prioridades son otras y es entendible. Ahora, a nivel de las inmunidades, por ejemplo, ¿no hay una contradicción así entre lo que se pretende investigar con las inmunidades, con la reglamentación en sí misma que tiene la Comisión Técnico Mixta? Claro, lo que sucede es que yo creo que esta interpelación necesariamente tiene que darnos la oportunidad al sistema político de rever eso, digamos. Por eso, para mí no... Es una ley del 79, ¿no? Sí, en realidad es un convenio entre Uruguay y Argentina en el 46, que nuestro país lo refrendó en el 58, y del 74 al 83, mientras se iba construyendo la represa, se fueron generando diferentes decretos ley de la dictadura que permanecen vigentes y que por tanto regulan esa relación que tenemos con Argentina, con algunos otros cambios que se han dado. Ya más acá en el tiempo, durante los gobiernos del Frente Amplio, por ejemplo, se cambió el número de integrantes, que era de 5, pasó a ser 3. Bueno, hay diferentes situaciones. Lo mismo con las partidas. Nosotros estamos hablando de las donaciones y de los gastos en instituciones, porque fue una gestión que el Frente Amplio hizo, que la delegación uruguaya del Frente Amplio hizo ante el Ministerio de Economía en el momento, para que a través del peaje por el uso del puente se pudiera tener una ganancia que le permitiera generar esa suerte de responsabilidad social, como se le llama ahora, para que parte de los recursos se vuelquen en el territorio. Entonces, estamos discutiendo eso porque Salto Grande tiene plata para repartir. Antes no lo discutíamos porque no tenía. Entonces, pero en el gobierno Frente Amplista se hizo eso también. Claro, fue en el gobierno Frente Amplista que se logró la partida. ¿Y cuál es el problema si se hacía y ahora lo hace esta El problema es el encare desde el plano político y ético de la forma de cómo se usa esa partida. Porque usted verá que durante los gobiernos Frente Amplistas la relación era entre CTM institución con... ¿Instituciones del Estado o con privados instituciones también? del Estado, porque recibió partidas para mamógrafo, por ejemplo. Por ejemplo, ambulancias y demás. Instituciones del Estado e instituciones de organizaciones sociales. ¿Tá? Pero ahora lo que nosotros vemos es, primero, esta delegación actual no tiene contralor del Frente Amplio. No hay contralor de la oposición en la delegación uruguaya. Siempre la hubo o existió la posibilidad, más allá de que algunos partidos de oposición del momento no quisieron ocupar el lugar. Eso es una primera cosa, porque si hubiese existido un representante del Frente Amplio en ese directorio, no hubiese habido los nombramientos que hubo, porque con la oposición de solo una persona, eso se bloqueaba. Pero yendo concretamente a las donaciones, lo que pasaba antes era que se daba una gestión de institución a institución y ahora se abrieron, por ejemplo, oficinas en el centro de Salto y en Paysandú, a 110 kilómetros de distancia de la represa. ¿Por qué? Porque allí está el delegado, Daniel Arcieri, del Partido Nacional, de Aire Fresco también, que se dedican a repartir ese dinero. Entonces, lo que antes se repartía como una inversión, digamos, de mayor monto, porque eran 600, 500 mil dólares o hasta $1 millón, de acuerdo a la inversión puntual que se entendía como estratégica,
ahora se reparten de a 3, de a 4 y de a 5.000 dólares. ¿Y quién va a entregar esa plata? Esa persona, o el delegado Arcieri o el presidente Albizu. Entonces van, cortan la cinta, sacan la foto y después son los mismos que hacen carrera política para ser candidato a diputado o para ser candidato a intendente. Usted dice que de alguna manera esas inversiones o donaciones compran votos. Sí, y militantes. Hay militantes que en octubre militaron por el Frente Amplio o militaron por el Partido Colorado y Albizu los llevó, les dio un contrato en CTM y se pasaron para el Partido Nacional a respaldar a Albizu. Se compran militantes y se compran votos a través de una incidencia de recursos y no es sobre cualquier organización. Casi siempre son organizaciones que tienen mucha gente atrás. O es el Baby Fútbol, o es una comisión de barrio, o es determinada institución donde no solamente existe un grupo pequeño de personas, sino que hay niños, hay adolescentes. Digamos, hay como un manejo social de ese recurso. Si va a hacer un aporte a la comunidad, está bueno que la organización tenga mucha gente, ¿no? Más bueno, depende qué se entiende por estratégico. Ahora, se entiende por estratégico darle 20.000 dólares a la Asociación Agropecuaria de Salto para hacer un salón multiuso, pero a nosotros nos llegan denuncias de instituciones que pidieron colaboración y como no son amigas de Albizu, no se les da. Ahora, ¿es el cometido del CTM ese? Bueno, esa es la gran pregunta. Porque digo, se están pasando partidas de 200 millones de pesos. Claro. Una a fin de año, sobre pero finales acá del hay que año aclarar pasado, algo otra de este. Por la honestidad intelectual. Sí. La plata que se gasta en partidas de donación no son las presupuestarias. Son las del peaje. Son las del peaje que ingresan a otra... ¿Y por qué no usar las del peaje para el funcionamiento del CTM y reinvertir ese dinero en escuela, en centros de salud, ¿no? Digo, ¿qué es lo que muchos uruguayos deben estar preguntando? Se lo vamos a preguntar a la ministra de Economía, porque ¿qué pasa? Claro, pero esto no pasa de ahora, pasa de antes también. Sí, claro. Entonces, ¿por qué invertir esos fondos en cuestiones que no son al funcionamiento? Bueno, porque hace a la forma jurídica que tiene CTM. Ese es el problema. ¿Por qué no llamar a esta convocatoria de interpelación al ministro de Industria? Bueno, es una pregunta reiterada y está bueno que me la hagas para aclararlo. Nosotros cuando analizamos el llamado a interpelación vimos que tiene 3 patas el funcionamiento CTM. Claro que hay mucha gente que puede desconocer el funcionamiento del CTM. Correcto. En el Uruguay tiene tres vínculos, podríamos llamar. Uno es a través del Ministerio de Industria, naturalmente, porque es no solamente el manejo de la represa. El cometido principal, digamos. Principalísimo, le agregaría yo. Porque a veces perdemos el foco. Estamos hablando de si le damos partida a tal o a cual, cuando en realidad CTM o la represa significa la producción entre el 40 y el 60% de la energía que consumimos a diario los uruguayos. O sea, es un emprendimiento estratégico del Estado uruguayo que tenemos que defender a capa y espada. Eso como primera cosa. Por eso ahí entra el Ministerio de Industria. Entra el Ministerio de Economía porque es quien da las partidas de presupuestales básicas y los refuerzos y la partida de administración de UTE, que también se vincula con industria, pero que se le otorga 200 millones de pesos anuales como administración de la represa. Y también ingresa a Cancillería por ser un organismo binacional y porque además el decreto 189 del año 2005 establece la rectoría en manos de Cancillería y por tanto obliga a CTM o a la delegación uruguaya a pasar todo lo actuado anualmente a Cancillería, de modo que Cancillería tenga información. Entonces nosotros decidimos dejar afuera al Ministerio de Industria en la convocatoria porque entendemos que esto es un problema de gestión. Un problema de gestión de recursos económicos y de gestión política de la delegación. Entonces, sobre la generación de energía no tenemos reparo, sobre el funcionamiento técnico no tenemos reparo. Tenemos reparo sobre cómo... Pero en definitiva la composición es para administrar y controlar la Comisión Técnico Mixta. Sí. ¿Que no dependería de industria eso? No. Lo que depende de industria es la generación desde el plano técnico y profesional de energía. Pero eso lo manejan personas. Sí, claro. Pero las personas que lo manejan y la responsabilidad política en primera instancia recae sobre la delegación uruguaya, que son 3. Y las decisiones que se toman en la Comisión Técnica Mixta, que es la unión de las 2 delegaciones, que son de 6 miembros en total, 3 y 3. Si no tienen reparos de la cuestión técnica,
técnica, ¿por qué se cuestionan estos contratos? Que de alguna manera son funcionales a ese buen desempeño técnico, entonces. Es que no son funcionales al buen desempeño técnico. Ahí está el problema. Los 10 contratos que, por ejemplo, en el rubro de seguridad y protección, que no sabemos qué abarca, porque son cargos creados para meter militantes políticos. No se llenaron vacantes solamente. Se crearon cargos para después meter a dedo personal de confianza. Así lo dice el presidente Burutarán. ¿Con qué funciones? No sabemos. Se supone que de recorrer las inmediaciones del predio, controlar de que nadie robe nada, ver y levantar una barrera y bajarla. Esa, en teoría, es la función. ¿Ese es el hijo de Gloria Rodríguez? No, el hijo de Gloria Rodríguez es chofer de la CARU, no de STM. ¿Qué pasa con el papel que cumplió Cancillería en su valoración? ¿Es omisión? ¿No se revisaron los informes? ¿Se avala de esta situación? Para mí es una omisión tangible de Cancillería, no solamente en este tema, en una cantidad. Yo creo que hay un fracaso de la política internacional a todo nivel de la Cancillería encabezada por el canciller Bustillo. Me parece que acá, como en otros tantos temas, se perdió el control, se perdió el contralor, y lo peor de todo, que se perdió el control teniendo gente de extrema confianza del ministro, del canciller, conociendo los temas. Y eso para mí es una cuestión de desidia en una gestión que merece tener una mayor relevancia y un mayor contralor sobre el asunto. En los gobiernos del Frente Amplio y esas donaciones que también se hicieron con el dinero de los peajes que usted cuestiona, ¿no hubo foto y corte de cinta también? Sí, debe haber habido. Entonces, ¿por qué ahora no Porque ninguno de los integrantes de la delegación uruguaya utilizó ese organismo para hacer trampolín político. No va a haber al ingeniero Rodríguez lanzarse como candidato a diputado o a intendente o a senador. Los gobiernos del Frente Amplio tuvieron una condición que para mí es esencial en un organismo de esta característica, es que tuvieron un alto contenido profesional. Siempre hubo al menos un ingeniero, llegó a haber 3, pero al menos un ingeniero al frente de la delegación uruguaya, porque era un lugar técnico para gestionar esta institución. ¿Siempre fue a través de llamados? Sí, concursos. Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio hubo 128 ingresos por concursos y 7 por designación directa. Los 7 por designación directa tienen su porqué, lo vamos a explicar en la interpelación. Algunos son de designación política, como también existen acá y nosotros no cuestionamos. Yo que sé, el cargo de Nicolás Albertoni en la delegación es un cargo de designación política, yo no lo cuestiono. Me parece que está bien, tiene que haber en la Secretaría alguien de confianza política. Y en el caso del Frente Amplio también los hubo. Entonces, pero si nosotros comparamos 15 años con 7 designaciones directas y en 3 llevamos 36, bueno, evidentemente hay algo que no está bien. ¿Qué objetivo pretende cumplir con la interpelación de mañana? Para que haya una consecuencia real tiene que haber votos. Si bien Cabildo Abierto apoyó esta interpelación, después tendría que votar ciertas mociones. ¿Qué objetivo pretende el Frente Amplio? Nosotros estamos abiertos a poder acordar en el plano parlamentario las mociones que nos parezcan que pueden ser conducentes para el fin que seguimos, que es tratar de transparentar este proceso. Si nosotros encontramos una forma de poder dar garantías, de resolver los problemas que vemos, por ejemplo, las designaciones directas, por ejemplo, el contralor de los recursos por parte de Economía. Y si logramos sacar como síntesis un camino parlamentario que nos permita generar garantías al proceso que venga, a las delegaciones que vengan, vamos a estar contentos de haber logrado un objetivo que le sirva al país.